nombre es Arturo Valdés, pero aquí dentro, en este cuadrado de concreto donde el tiempo parece haber muerto, todos me llaman simplemente el viejo Arturo. Tengo 66 años ahora, y si cierras los ojos por un segundo, tal vez logres escuchar lo que yo escucho todas las noches. El zumbido incesante de la lámpara fluorescente que nunca se apaga, y el estallido metálico de los cerrojos resonando por todo el pasillo. Estoy sentado en mi litera estrecha, sintiendo el peso de 34 años de decisiones equivocadas, aplastando mis hombros cansados, mientras el olor a desinfectante barato y sudor antiguo impregna las paredes. No soy un monstruo, aunque el Estado diga lo contrario en cada papel que lleva mi número de registro, el 74021. Lo que vas a escuchar es el relato sincero de un hombre que cambió una vida entera por 5 minutos de una lealtad ciega y estúpida. La mayoría de la gente cree que la vida se acaba cuando el corazón deja de latir, pero yo descubrí que puede terminar mucho antes, mientras todavía estás respirando el aire húmedo de una celda de máxima seguridad. Todavía estoy aquí, encerrado detrás de esta puerta de acero macizo, observando el polvo bailar en el único rayo de luz que entra por la rendija de la reja al final de la tarde. Hace 34 años que no sé lo que es caminar por una banqueta sin cadenas en los pies, o sentir el olor a hierba recién cortada. Lo que me mantiene despierto no es el ruido de los guardias, o los gritos ahogados en los bloques vecinos, sino el recuerdo exacto del momento en que mi destino fue sellado. Quédate conmigo, porque voy a contarte cómo un solo sí, dicho a la persona equivocada, puede borrar todas las cosas correctas que has hecho en tu vida. En 1992, yo era un hombre de 32 años que creía tener el control total de su pequeño universo. Trabajaba como mecánico de motores diésel en una zona industrial ruidosa, donde el olor a aceite quemado y el sonido de las herramientas eran la banda sonora de mis días. Era conocido por la precisión de mis manos y por la honestidad de mi trabajo. Un sujeto de pocas palabras que encontraba orgullo en arreglar lo que parecía irremediable. Mi rutina era simple y sagrada: despertar temprano, enfrentar la grasa pesada que insistía en quedarse bajo mis uñas y volver a casa con el cuerpo exhausto, pero la mente tranquila. Era el pilar de una familia pequeña, un hombre común que pagaba sus cuentas a tiempo y no veía motivos para temer al futuro. En aquel entonces, el mundo parecía sólido y seguro bajo mis pies cansados. En el barrio de trabajadores donde crecí, existía una ley no escrita que valía más que cualquier código civil: la lealtad absoluta a los amigos de la infancia. Para nosotros, abandonar a un compañero en dificultad era la mayor de las traiciones, un pecado imperdonable que manchaba el nombre de un hombre para siempre. Cargaba esa creencia como un tatuaje invisible en el alma, una incapacidad crónica de decir no a aquellos que habían compartido el asfalto caliente conmigo en la juventud. Veía la hermandad de las calles como un puerto seguro, sin darme cuenta de que esa misma red de protección era, en realidad, una soga de ahorcado esperando el momento adecuado para apretar. Mi lealtad no se basaba en la maldad, sino en una ingenuidad peligrosa que me hacía ignorar las señales de alerta cuando los viejos amigos llamaban a mi puerta
pidiendo favores. Aquella noche de martes lluviosa, en octubre de 1992, el mundo dentro de mi casa parecía blindado contra cualquier tormenta externa. Estaba en la cocina, sintiendo el calor de la estufa y el olor reconfortante del pan tostado que llenaba el ambiente, mientras ayudaba a mi hija Sara, de apenas 3 años, a tomar su sopa. Recuerdo el brillo en sus ojos y la textura del mantel de plástico bajo mis codos. El radio tocaba una música suave de fondo y mi esposa sonreía mientras organizaba las cosas para el día siguiente. No había nada extraordinario en aquel momento, excepto la paz profunda de una vida honesta, construida ladrillo por ladrillo. Yo era un padre y un profesional respetado, totalmente ajeno al hecho de que aquellas eran las últimas horas de una normalidad que nunca volvería a experimentar fuera de estos muros. El teléfono de pared, con aquel cable en espiral y largo que solía estirar hasta el límite, sonó exactamente a las 8:14 de la noche. Todavía siento el plástico frío del auricular contra mi oreja y el sonido de la lluvia golpeando furiosa contra el vidrio de la ventana de la cocina. Era Jimmy, un amigo que conocía desde la infancia y que siempre tuvo un talento especial para meterse en agujeros profundos. Su voz estaba temblorosa, cargada de una desesperación que nunca había escuchado antes, ahogada por el ruido constante de la tempestad afuera. Arturo, por el amor de Dios, mi carro se descompuso a 2 cuadras de la tienda de la quinta. Solo necesito que me saques de aquí rápido, suplicó, apelando a nuestra hermandad. En ese segundo, un nudo apretó mi estómago, pero el hábito de la lealtad habló más fuerte. No le dije nada a mi esposa, solo desvié la mirada mientras agarraba las llaves de la camioneta que estaban tiradas sobre la mesa del comedor. Recuerdo el peso del metal helado en la palma de mi mano y la expresión interrogativa que ella me lanzó, una mirada de preocupación que preferí ignorar solemnemente por la prisa. Le di un beso rápido en la cabeza a Sara, que seguía distraída con su sopa, y caminé hacia la puerta principal, sintiendo una extraña duda en cada paso. Cuando mi mano envolvió la perilla de metal, el frío pareció atravesar mi piel y llegar directo al corazón, como si la propia casa estuviera intentando retenerme allí, en el calor y la seguridad de mi hogar. Estaba a punto de cambiar la risa de mi hija por la oscuridad absoluta. Afuera, la lluvia era una cortina gris que dificultaba la visión, y el aire húmedo congelaba mis pulmones mientras subía a mi vieja camioneta de trabajo. Metí la llave en el encendido y giré, pero el motor solo tosió y se quejó, negándose a arrancar a la primera, como si el propio vehículo tuviera una conciencia que yo no poseía. El sonido metálico del motor, intentando girar en el frío, parecía un aviso desesperado, una última oportunidad que el destino me daba para desistir, bajar del carro y volver a los brazos de mi familia. Insistí una vez más, ignorando el presentimiento que me corroía, y finalmente el motor rugió, soltando un humo negro que se mezcló con la niebla de la calle desierta. Aceleré, dejando atrás la luz amarilla de mi Porsche, sin saber que estaba conduciendo hacia el abismo. Al llegar al lugar, no encontré el carro descompuesto de Jimmy, sino al propio Jimmy corriendo hacia mi camioneta con una bolsa de lona y un arma humeante en la mano.
Antes de que pudiera procesar el clic metálico de la puerta o su respiración agitada, luces azules y rojas cortaron la lluvia, reflejándose en cada gota del parabrisas. El pánico me golpeó como un impacto físico cuando Jimmy gritó que acelerara, y en un momento de puro choque ciego, pisé el acelerador. No llegamos lejos, apenas 3 cuadras antes de que el mundo se detuviera en un chirrido de llantas y en el metal frío de las esposas mordiendo mis muñecas. Sentado en el asiento trasero de aquella patrulla, me di cuenta de que el olor a pólvora de la ropa de Jimmy se había pasado a la mía, marcándome para siempre. El juicio pareció una pesadilla borrosa en cámara lenta, donde mi vida estaba siendo desarmada por hombres de traje que ni siquiera sabían mi nombre. Bajo la doctrina de complicidad, el fiscal argumentó que yo era tan culpable como el hombre que apretó el gatillo, simplemente por estar al volante durante aquel robo que terminó en tragedia. Me quedé allí sentado, mirando el rostro manchado de lágrimas de mi esposa en la galería, dándome cuenta de que mi reputación de mecánico honesto estaba siendo borrada por cada palabra fría dicha en ese tribunal. Cuando el juez finalmente leyó la sentencia, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años, el aire abandonó mis pulmones. No era solo una sentencia. Era el sonido de una puerta de hierro pesada cerrándose sobre todo lo que amaba o esperaba ser en la vida. Aquella primera noche en la celda de clasificación fue una introducción brutal a un silencio tan fuerte que parecía que iba a reventar mis oídos. Caminaba de un lado a otro en aquel espacio minúsculo, mis botas resonando en el concreto, intentando desesperadamente recrear la última hora en casa para mantener la realidad alejada. Seguía pensando en Sara esperando su cuento de antes de dormir, su manita buscando la mía, y la comprensión de que había perdido ese momento me destrozó por dentro. El frío de la manta institucional y el sabor metálico del aire eran las únicas cosas que me quedaban para sostenerme en la oscuridad absoluta. Ya no era Arturo el mecánico, era un fantasma de uniforme naranja, iniciando un largo viaje hacia un aislamiento que sabía, en el fondo, que nunca terminaría de verdad. Los primeros 10 años fueron como una niebla espesa que se negaba a disiparse. Al principio, todavía contaba los días haciendo pequeñas rayas en la pared de concreto, pero pronto el espacio se acabó y me di cuenta de que el tiempo aquí dentro no fluye, simplemente se pudre. Vi los veranos pasar solo por el aumento del calor sofocante que sube del patio, y los inviernos por el frío cortante que atraviesa las sábanas de lana áspera de mi cama. Poco a poco, las cartas que llegaban con frecuencia empezaron a escasear, y las fotos de Sara que recibía mostraban a una niña que ya no lograba reconocer. Estaba creciendo sin mí, y cada milímetro que ganaba en altura era 1 kilómetro de distancia que se abría entre nosotros. Mi juventud fue consumida por el sonido de rejas golpeando, transformando mi rostro en una máscara de cansancio. En el 5º año, los papeles del divorcio llevaron en un sobre color canela arrugado, entregado por un guardia que ni siquiera me miró a los ojos. Firmar aquel documento fue como enterrar una parte de mí que todavía creía en milagros. La tinta de la pluma parecía pesar 1 tonelada mientras renunciaba al título de esposo, aceptando que mi mujer tenía el derecho de buscar una vida donde el sol no fuera filtrado por barrotes.
El amor que construimos en nuestra casita pequeña se derrumbó bajo el peso de una sentencia que ella no tenía obligación de cumplir conmigo. Aquella noche me senté en el suelo de la celda y comprendí que la puerta de mi casa no estaba solo cerrada, había sido derribada y otra persona estaba ocupando mi lugar. Me convertí en un número, un registro olvidado en un archivo de metal frío. Mis manos, que antes eran capaces de desarmar y montar un motor diésel con los ojos cerrados, empezaron a traicionarme conforme las décadas avanzaban. La artritis severa se instaló en las articulaciones, una consecuencia directa de la humedad constante que emana de las paredes de piedra de esta prisión de máxima seguridad. Hoy, mis dedos son gruesos y rígidos, inútiles para cualquier trabajo de precisión que exija la delicadeza de un mecánico. Es una tortura silenciosa mirar mis manos y recordar la fuerza que tenían cuando sostenía un destornillador bajo el capó de un camión en 1992. Ahora apenas pueden sostener una pluma o abotonar la camisa del uniforme sin que un dolor agudo recorra mis brazos. Perdí mi profesión, mi identidad física y la única cosa que me hacía sentir un hombre útil para el mundo, allá afuera. En 2008 recibí una carta de mi tía diciendo que mi madre se había ido. Fue un golpe seco, sin llanto inmediato, solo un vacío que se abrió en medio de mi pecho. Mientras el mundo allá afuera se despedía de ella con flores y oraciones, yo estaba aquí, viendo el funeral a través de las palabras escritas en un papel de carta barato. No pude sentir el olor de las coronas de flores, no pude cargar el ataúd y ni siquiera tuve la oportunidad de pedir perdón por haber destruido las esperanzas que ella depositó en mí. El luto en la prisión es una experiencia solitaria y estéril, donde debes esconder tu dolor para no parecer vulnerable ante los otros internos. Lloré en silencio, ahogando el rostro en la almohada delgada, sintiendo que los últimos hilos que me ataban a mi vida anterior se cortaban. 34 años han pasado y me he vuelto parte de la arquitectura de este lugar, tan institucionalizado como los cerrojos de las puertas. Mi vida es una repetición infinita de rutinas mecánicas, el conteo de la mañana, el café ralo, el patio grisáceo y el regreso a la celda. El sonido de las puertas de acero golpeando al unísono a las 9 de la noche se ha convertido en la única canción de cuna que conozco, un estruendo metálico que avisa que otro día fue desperdiciado en el vacío. El mundo allá afuera cambió, la tecnología avanzó y las personas que conocía se volvieron extrañas. Pero aquí dentro, el tiempo es una estatua de hielo que nunca se derrite. Siento que el oxígeno de este pasillo está impregnado con los sueños muertos de miles de hombres, y soy solo un fantasma caminando por pasillos vacíos. Vivo en una guerra silenciosa aquí dentro. Una batalla que ocurre entre lo que creía ser y lo que la realidad probó que soy. Durante mucho tiempo me consolaba con la idea de que fui un hombre de palabra, alguien que no dio la espalda a un hermano en necesidad. Pero la verdad, esa verdad ácida que corroe el juicio en las madrugadas, es que ese orgullo fue el arma que yo mismo apunté contra mi cabeza. Confundí lealtad con estupidez y esa incapacidad de decir no
a un amigo de la infancia, fue lo que me arrancó de los brazos de Sara. Hoy entiendo que la supuesta hermandad de las calles es una ilusión que se deshace en el momento en que el candado de la celda gira. Mientras me pudro aquí, Jimmy desapareció en el mundo, demostrando que sacrifiqué mi vida por una lealtad que nunca fue recíproca. A veces me miro en el pequeño espejo de metal pulido sobre el lavabo de acero inoxidable y no reconozco al viejo que me mira de vuelta. Aquel hombre de 32 años que amaba los motores y la sopa de tomate murió en aquella noche de 1992 y lo que quedó fue este extraño de mirada vacía y manos temblorosas. La emoción que domina mis días no es el odio por el sistema o la rabia hacia el juez, sino una culpa paralizante que pesa más que cualquier cadena de hierro. Es el reconocimiento tardío de que fui el arquitecto de mi propia desgracia, construyendo mi propia prisión con ladrillos de miedo y orgullo mal dirigido. Cargo con el peso de saber que las personas que realmente debí proteger fueron las que más lastimé con mi supuesta honra. Este vacío es mi verdadera sentencia perpetua. Hace 2 meses, mientras esperaba en la fila de la enfermería para recoger mis medicinas para la artritis, el guardia me entregó un sobre que había llegado por correo. Me senté en el banco de madera pelada y, con las manos temblorosas, abrí el papel con cuidado para no romper lo que estaba dentro. Había una fotografía a color de una mujer de unos 35 años, con una sonrisa radiante, sosteniendo a un bebé gordito en su regazo contra un fondo de jardín soleado. Me tomó 10 minutos enteros mirar fijamente esos ojos familiares, hasta que mi corazón casi se detuvo al darme cuenta de que aquella mujer era Sara, mi pequeña Sara. El bebé era mi nieto, un ser humano que nunca voy a cargar, cuyo olor nunca voy a conocer, y que crecerá escuchando que su abuelo es solo una sombra distante o una vergüenza encerrada. En aquel momento, el silencio de la celda, después de guardar la foto dentro de un libro de oraciones viejo, fue el sonido más fuerte que he escuchado en toda mi vida. Me di cuenta, con una claridad que solo el dolor absoluto proporciona, de que no soy solo un prisionero pagando por un error. Soy un fantasma que acecha el pasado de ellos sin tener lugar en su presente. Sacrifiqué la vida real, los primeros pasos de mi hija, el calor de mi hogar y la oportunidad de ser un abuelo presente por una sola llamada telefónica de un hombre al que no veo hace décadas. La comprensión de que tiré todo a la basura por una lealtad hacia alguien que ya me olvidó es mi verdadera muerte. Morí en 1992, pero solo ahora mi espíritu entendió que no hay vuelta atrás para quien elige la sombra. La lección que la vida me enseñó de la manera más dura posible es que la lealtad mal dirigida es, en realidad, una forma lenta y cruel de suicidio en cuotas. Muchas veces nos enorgullecemos de ser hombres de palabra, de estar ahí para quien lo necesita, pero rara vez nos detenemos a evaluar si esas personas estarían dispuestas a cargar el peso de nuestras cadenas. El tiempo no acepta disculpas y no devuelve los años que desperdicias protegiendo a quien no merece tu devoción. Una sola decisión basada en el miedo a decir no a la persona equivocada puede borrar, en un abrir y cerrar de ojos, todas las decisiones correctas que tardaste décadas en construir.
No confundas amistad con complicidad tóxica, pues el precio de ser fiel a quien no tiene honor se cobrará directamente de tu libertad y de la paz de quienes te aman. Entiende que el tiempo es el único recurso que posees que es verdaderamente finito y absolutamente implacable con los necios. Cuando eliges un bando o a un amigo, en realidad estás apostando tu futuro y el futuro de tu familia en esa elección. No permitas que el peso de una deuda de infancia o el concepto distorsionado de hermandad de las calles te ciegue ante el hecho de que, cuando la reja de hierro se cierre, estarás solo con tus arrepentimientos. La verdadera lealtad debe ser reservada para aquellos que construyen la vida a tu lado, para quienes se sientan a tu mesa y para quienes te extrañarán en la cena de todas las noches. El resto es solo ruido, una trampa disfrazada de honor que te dejará viejo y amargo en una celda fría, mirando fotos de una vida que nunca llegaste a vivir de verdad. No estoy aquí para pedir tu lástima, porque el tiempo ya devoró cualquier rastro de autocompasión que pudiera tener en estas décadas de aislamiento. Estoy aquí para hacerte mirar tu propio teléfono y a las personas que llamas hermanos hoy, en el calor de tu libertad. ¿Cuántas veces respondes a llamadas que sabes que no deberías responder? ¿O aceptas favores peligrosos de quienes nunca estarían ahí para sostener tu mano cuando el juez golpeara el mazo? Puedes pensar que eres un buen hombre por nunca decir que no, pero aprende de este viejo. La bondad hacia la persona equivocada es una sentencia de muerte para los que realmente importan en tu vida. La urgencia de la existencia no está en lo que logras, sino en lo que decides proteger antes de que el destino te quite el derecho de elegir. Evalúa bien quién merece tu lealtad. El guardia ya viene con el carrito del conteo y la luz del pasillo pronto disminuirá, avisando que otro día fue restado de mi existencia. Me quedaré aquí, en la oscuridad con la foto de Sara, imaginando el olor de mi nieto que nunca voy a abrazar, mientras el silencio de esta celda vuelve a ser mi único compañero. Piensa bien a quién dejas entrar en tu vida y a quién eliges proteger, porque la libertad es un cristal que no acepta remiendos. Si pudieras volver en el tiempo y desconectar aquel teléfono que cambió todo en tu trayectoria, ¿dónde estarías ahora? ¿Y qué estarías haciendo con quienes amas? Escribe tu reflexión aquí abajo, porque escucharlos es la única forma que tengo de sentirme humano. Estoy aquí, escuchando el metal de las llaves en el candado, pero tú tienes el mundo allá afuera. Cuídalo muy bien.